Bueno, comenzamos entonces ahora el teórico de la segunda parte de fisiología renal. En el tema, lo que vamos a abordar en este video es hablar un poco acerca de la circulación renal. ¿Con qué objeto? Con el objeto de entender cómo son los mecanismos regulatorios en los cuales participa el riñón y afectan principalmente al sistema circulatorio. Entonces, lo que tienen que entender es que el flujo sanguíneo renal es muy grande, aproximadamente ocupa el 25% del gasto cardíaco, y eso representa aproximadamente un flujo de 1.250 mililitros por minuto que pasan por el riñón. 1.250 mililitros de sangre por minuto, o sea, 1,5 litros. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es grande este flujo? Porque principalmente la sangre que pasa por el riñón va a ser depurada en el riñón, no así cuando pasa por otros órganos donde recibe algo gases o libera gases hacia esos tejidos, ¿sí? El flujo sanguíneo es mayor en la corteza que en la médula, ¿sí? Se observa a medida que los vasos rectos van atravesando la médula una disminución de la presión de la presión de oxígeno justamente por disminución del flujo sanguíneo. Em, y estos vasos rectos que se insertan en la médula del riñón, lo que generan es un fenómeno de contracorriente, que va a ser el motivo de otro video, en lo que genera una disminución de esta presión parcial de oxígeno. Eh, por otra parte, lo que es importante que entiendan es que la sangre, ¿cómo entra la sangre a los riñones? Entra a través de la arteriola aferente, ¿no? Entra por la arteriola aferente, ¿sí? Hacia los capilares glomerulares que tienen una disposición o tienen, digamos, son capilares fenestrados con una morfología que vamos a ver en el próximo video. Y acá se produce el proceso de ultrafiltrado, ¿sí? Atraviesa distintas barreras, entonces el ultrafiltrado es, digamos, incorporado a la cápsula de Bowman para que sea posteriormente tomado, digamos, de alguna manera por los vasos, por los túbulos, por los túbulos rectos, ¿sí? Y la sangre que es filtrada, digamos, sale nuevamente por la arteriola eferente. Fíjense que acá entra sangre, pasa por el capilar glomerular, entra a la cápsula de Bowman, se produce el filtrado va a atravesar los distintos vasos, los distintos túbulos, distal, proximal, asa de Henle, y la sangre vuelve nuevamente a través de los capilares peritubulares para transformarse posteriormente en una vena renal. Entonces, la resistencia, acá tenemos la arteriola aferente y eferente, que está controlada por distintos mecanismos que pueden ser miogénicos, nerviosos o humorales. ¿Y por qué está tan controlada? Porque de eso depende la presión arterial, entre otras cosas, ¿no? Y justamente si la velocidad de filtración es muy baja o es muy alta, no es beneficioso para el organismo. Entonces, la velocidad o el flujo sanguíneo que pasa por unidad de tiempo debe ser controlada. Entonces, si la resistencia de la arteriola eferente, a ver, me perdí, acá. La resistencia de la arteriola eferente hace que la presión en los capilares glomerulares sea alta. ¿Esto a qué sería análogo? Es como si yo pisara una manguera donde acá hubiera unos agujeritos. Si la arteriola eferente se contrae, la presión, lo que está por detrás, o sea, el glomérulo, el ovillo capilar, va a tener una presión relativamente elevada. Sí. Por otra parte, si uno, si uno contrae la arteriola aferente, va a pasar menos sangre por unidad de tiempo, entonces la presión o el flujo sanguíneo en el glomérulo va a disminuir. Bien, entonces el organismo juega de alguna manera con estos distintos mecanismos para contraer o no la arteriola aferente o eferente y de esa manera regular el flujo sanguíneo que va a ser filtrado.
Entonces, como bien les decía, la presión arterial aproximadamente es de 100 milímetros de mercurio, una presión arterial media, y cuando ingresa a la arteriola aferente hay un descenso de la presión arterial, ¿sí? Y en los capilares glomerulares se mantiene constante y nuevamente en la arteriola eferente se produce otro descenso de la presión en la arteriola eferente, y en los capilares peritubulares tenemos una presión baja, ¿sí? Entonces tenemos dos lechos de presión, uno de presión alta y otro de presión baja. Fíjense que si uno contrae la arteriola aferente, esta disminución es más marcada. O sea que si uno achica este diámetro, la presión en el ovillo capilar es mucho más pequeña. Por otra parte, si uno contrae la arteriola eferente, la presión aquí adentro va a aumentar, pero va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que ocurre en la arteriola aferente y otro lo que puede ocurrir en la arteriola eferente. Hagan como si fuera una analogía, si estuvieran pisando una manguera, ¿qué pasa si pisan una manguera antes de del parche de los agujeritos o después? ¿Qué es lo que ocurre con la presión en esta zona? Entonces, en definitiva, la contracción en la arteriola aferente y eferente tienen efectos opuestos sobre la presión glomerular, pero efectos semejantes sobre el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Fíjense, si uno contrae la arteriola aferente, genera una disminución de la presión arterial y también una disminución del flujo sanguíneo renal, porque va a pasar menos sangre por unidad de tiempo, porque hay menos luz disponible, ¿no? Y si contrae la arteriola deferente, aumenta la presión arterial, pero disminuye el flujo sanguíneo renal porque no puede, hay como menos velocidad, digamos, como que está ralentizada el flujo de sangre por esa zona. Como ya les había adelantado, el flujo sanguíneo renal tiene mecanismos de regulación: el miogénico, el nervioso y el humoral. Dentro del nervioso tenemos efectos principalmente del sistema nervioso simpático y del dopaminérgico, siendo el parasimpático poco importante. Y respecto de los mecanismos humorales, tenemos los sistémicos, que van a afectar a todo el sistema circulatorio, y los locales. Dentro de los sistémicos tenemos la adrenalina, que tiene un efecto vasoconstrictor, la angiotensina 2, potente vasoconstrictor también, y el péptido atrial natriurético, que es secretado por las aurículas a nivel cardíaco, que tiene un efecto vasodilatador. Por otra parte, el mecanismo humoral a nivel local podemos nombrar al óxido nítrico, a las prostaglandinas y a las quininas principalmente como vasodilatadores. Y lo que nos vamos a centrar ahora es en la autorregulación del flujo sanguíneo renal, que está dado por este mecanismo miogénico. ¿Y esto qué significa? Fíjense que cuando la presión arterial normal varía aproximadamente entre 90 y 180 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo renal se mantiene constante, ¿sí? Si uno pudiera medir presión arterial versus flujo, se observa que entre 90 y 180 esto permanece constante. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la autorregulación del flujo sanguíneo renal a nivel de la arteriola aferente. Bien. Y esto es importante esto se da principalmente, este mecanismo, en personas normotensas. Cuando una persona sufre de alguna alteración de hipertensión, por ejemplo, ese mecanismo se pierde, ¿sí? Fíjense que cuando superamos los 200 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo renal, digamos, el efecto miogénico deja de ser importante. Entonces, la autorregulación se debe a que la arteriola aferente se contrae cuando aumenta la presión arterial, ¿sí? Entonces, si yo paso nuevamente de una presión de 90 a 130, fíjense que la arteriola aferente se contrae por un mecanismo protector. Se contrae para evitar que el excesivo flujo sanguíneo pueda romper ese lecho capilar. Y se dilata cuando la presión arterial disminuye, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo miogénico.
Fíjense acá lo mismo, ¿no? El mismo efecto. Y esto, esa contracción, como bien les adelanté, se debe a la respuesta inicialmente, la respuesta miogénica, que ante sensa una distensión del vaso sanguíneo, generó una contracción. ¿Por qué? Porque hay canales que son sensibles al estiramiento que generan un potencial de acción, ¿sí? Y ese potencial de acción permite la entrada de calcio a las células del músculo liso, generando la contracción de ese vaso. La segunda fase de esta contracción o de esta autorregulación, la segunda fase se debe a un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. Entonces, fíjense que acá tenemos arteriola aferente, células de la mácula densa, y acá tenemos arteriola eferente, células justaglomerulares. Fíjense que a nivel de la arteriola aferente están estas células especializadas que liberan una sustancia que se llama renina. ¿Sí? La renina lo que genera es una enzima que transforma el angiotensinógeno liberado por el hígado, lo transforma en angiotensina 1 que va a circular por la sangre hasta llegar a los pulmones donde hay una enzima convertidora a angiotensina para transformarla en angiotensina 2 que va a regular de manera sistémica la presión arterial generando sobre la arteriola eferente la contracción de la misma. ¿Y eso de qué va a depender? Como toda hormona, neurotransmisor, va a depender del receptor que reciba esa señal. Así, la angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, el AT1 y el AT2. El AT1 es un fuerte vasoconstrictor, el efecto que genera sobre el organismo es de vasoconstricción, retención de sodio y agua, liberación de aldosterona y también inhibición de la liberación de renina por un mecanismo de feedback negativo y activación del sistema nervioso simpático. Por otra parte, el receptor AT2 va a generar vasodilatación, va a favorecer la excreción renal de sodio, la liberación de renina y la liberación de vasodilatadores como el óxido nítrico y la prostaciclina. Entonces, la angiotensina 2, ¿dónde ejerce su acción? Principalmente a nivel de la corteza renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá a nivel de la corteza hay más receptores de tipo AT1. Sin embargo, en la médula hay receptores más del tipo AT2. Entonces se inhibe la vasoconstricción. Pero si la presión arterial disminuye mucho, la dilatación miogénica no puede mantener el filtrado glomerular. Entonces se acuden a otros mecanismos para mantener, digamos, el filtrado glomerular. Entonces, ahí es donde actúa la angiotensina 2, que produce la vasoconstricción de la arteriola eferente para mantener el filtrado glomerular. Acá todo se trata de mantener el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque si el filtrado glomerular es muy lento, se reabsorben sustancias nocivas para el organismo. Pero si el filtrado glomerular es muy rápido, no se reabsorben a nivel tubular las sustancias que son importantes para el organismo. Y la secreción de angiotensina 2, este es un ejemplo que por ahí ya lo vimos, ya lo dije en otros videos, y también fue parte de uno de los integradores. La secreción de angiotensina 2 mantiene la filtración glomerular cuando hay una estenosis de la arteria renal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como se corta la arteria renal, hay una obstrucción, una oclusión de la arteria renal, y donde hay una disminución del flujo sanguíneo renal, hay una disminución de las arteriolas, de la presión de las arteriolas renales, y hay una disminución de la filtración glomerular. Sin embargo, ese descenso de la presión en las arteriolas renales lo que genera es la liberación, en definitiva, de renina y por ende de angiotensina 2 a nivel pulmonar para que la angiotensina 2 actúe sobre la arteriola eferente para la vasoconstricción y así el mantenimiento de la filtración glomerular. También otro de los mecanismos en los cuales se regula el flujo sanguíneo renal es a través de la inervación simpática. El riñón se inerva a través de la médula en la porción toracolumbar, ¿sí? A nivel del ganglio celíaco y mesentérico superior.
y la inervación es predominantemente simpática. Entonces, ¿qué es lo que genera el sistema nervioso simpático sobre el filtrado glomerular? Disminuye el flujo sanguíneo renal, porque lo que va a generar el sistema nervioso simpático es vasoconstricción, tanto de la arteriola aferente como de la eferente. Entonces, en definitiva, la disminución de la luz tubular para evitar que llegue sangre acá y acá, lo que genera es disminuir el flujo sanguíneo renal, aunque no altera mucho, en definitiva, la presión glomerular. ¿Sí? Análogamente sería como si a un bombero que tiene la manguera pinchada pisamos por delante y por detrás de los pinchazos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que el sistema nervioso simpático, cuando se activa en ejercicio intenso físico y se activa ante el mecanismos de lucha o huida. Entonces, en esos momentos, la sangre va a tender el flujo sanguíneo se va a repartir a los órganos que son esenciales para ese momento, principalmente corazón, pulmón y músculos. Entonces, el efecto del sistema nervioso simpático en el riñón va a ser de vasoconstricción, pero tanto de arteriola aferente como eferente, va a aumentar la reabsorción de sodio y va a liberar renina. Por otra parte, también tenemos sustancias que actúan in situ, ¿sí? A nivel local, favoreciendo o no el flujo sanguíneo renal. En este caso tenemos la endotelina, que va a tener sus receptores tanto en la arteriola aferente como eferente a través de los receptores ETA y ETB. Por otra parte, si la presión disminuye mucho, y si las arteriolas renales se contraen excesivamente, lo que genera es la disminución en demasía del flujo renal, entonces ya no va a haber filtrado glomerular. Entonces, en ese caso, cuando la presión, la activación del sistema nervioso simpático y la angiotensina 2, disculpen, es excesivo, los vasodilatadores locales, principalmente prostaglandinas, óxido nítrico y bradiquidina, se liberan localmente, favoreciendo la vasodilatación y de esa manera, de alguna manera, proteger primero a la zona e impedir que el flujo renal, por ende la filtración, disminuya demasiado. Y bueno, las prostaglandinas se sintetizan a través de enzimas que son las ciclooxigenasas. Esto un poco creo que lo han visto en química biológica. Otra de las sustancias importantes es la bradiquinina, ¿sí? Que tiene su precursor que es un quininógeno, que en definitiva tiene unos receptores beta 2 que favorecen la vasodilatación y la permeabilidad vascular. Y esa bradiquinina, se libera a nivel de los túbulos distales, favoreciendo la vasodilatación. Eso ocurre a nivel local, ¿sí? La bradiquinina favorece la liberación de prostaglandinas que van a inhibir la reabsorción de sodio y agua, van a liberar óxido nítrico también, que va a favorecer la vasodilatación. Y el óxido nítrico, otro vasodilatador a nivel local, actúa principalmente a nivel de la médula renal, se libera, se produce principalmente en los vasos y en los túbulos de la médula, justamente, y favorece la vasodilatación local. Entonces, ¿por qué están estos vasodilatadores? Porque justamente, ya lo había dicho previamente, protegen al riñón de la vasoconstricción excesiva. ¿Y para qué lo protegen? Porque están protegiendo al órgano de alguna forma y también la función del órgano, que es la de depuración y es la de mantener el flujo sanguíneo constante para que la filtración glomerular se mantenga constante. Porque, como ya lo dije, una velocidad muy alta no es benéfico porque se pierden sustancias benéficas para el organismo y una filtración muy lenta favorece la reabsorción de sustancias nocivas para el organismo. Entonces,
hay algunos inhibidores de la ciclooxigenasa, que son los AINE o los antiinflamatorios no esteroides, que deben usarse con precaución en casos de deshidratación, hipovolemia, tratamientos con diuréticos, porque se altera todo este equilibrio entre vasodilatadores y vasoconstrictores. Hay situaciones clínicas, patológicas, que generan una disminución de la perfusión renal, o sea, de la irrigación sanguínea a nivel renal. Sí, la hay. Hay de 3 tipos. A nivel prerrenal, debido a alteraciones en la presión arterial, hipotensión o hipovolemia. Piensen en una situación de hipovolemia se me ocurre, pérdida masiva de sangre, hay hipovolemia, entonces hay hipoperfusión renal, y si hay hipoperfusión renal también llega poco oxígeno a la zona, principalmente a nivel medular, pudiendo generar necrosis. También a nivel prerrenal podemos estar hablando de alguna alteración a nivel cardíaca que genere, qué sé yo, una mala, alguna patología cardíaca, se me ocurre. Por otra parte, también tenemos causas que generan la hipoperfusión renal a nivel renal, ¿no? Una infección, una inflamación o la liberación de toxinas que generan una disminución de la perfusión renal, de la irrigación sanguínea a nivel renal, propiamente del riñón, digamos. Y después, a través de la posrenal, a través de un proceso de obstrucción, puede generar también una disminución de la perfusión renal, produciendo lesión renal aguda. Entonces, cuando hay hipoperfusión renal, generalmente hay el mismo riñón de alguna manera agrava el cuadro. ¿Por qué? Porque una hipoperfusión renal, ¿qué va a favorecer? La liberación, la actuación del sistema nervioso simpático por un lado, la liberación de angiotensina 2 porque sensa que hay poca sangre que está llegando a la zona, y la liberación de endotelinas. Esto va a favorecer la vasoconstricción a nivel renal. Y esa vasoconstricción va de alguna manera a exacerbar el proceso de hipoperfusión, porque va a generar hipoxia. Y esa hipoxia podría generar lesión principalmente a nivel de las nefronas yuxtamedulares, las que se insertan sobre la médula renal. Y se produce la lesión celular, justamente. Y bueno, y de esa manera se puede perder la función renal. ¿Sí? Bueno, esta es un poquito de lo que quería charlar de perfusión renal, de flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque después vamos a entrar en el próximo video, vamos a hablar de filtración glomerular y después de la función de los túbulos y de cómo es el manejo de las distintas sustancias a lo largo del riñón. Bueno, si tienen algún video que favorezca el entendimiento de este tema, les agradecería colocarlo en el muro colaborativo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.